Les invito a que abran el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1, una palabra muy conocida, que el Señor entrega en esta tarde, noche ya, Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Si lo hemos encontrado, mis hermanos, Jeremías capítulo 18, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice su palabra: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a estar orando, mis hermanos, para que sea Dios quien esté hablando a nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, en esta noche, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pueden tomar sus asientos. Esta palabra, amén, es del profeta Jeremías, amén, dice su palabra, que vino palabra de Jehová a Jeremías. El Señor habló a Jeremías, le envió un mensaje, amén, a su siervo, y le dijo que lo primero que le dijo es que se levantara y vaya a casa del alfarero, y ahí recién le haría oír sus palabras, amén. ¿Y qué hizo Jeremías, amén, el siervo, el profeta de Dios? Jeremías hizo caso a lo que el Señor le mandó, amén. Jeremías fue a casa de ese alfarero y se encontró con que este alfarero estaba trabajando, amén, sobre la rueda con una vasija de barro, amén, una vasija, estuve investigando un poco, que es como una especie de recipiente, así que podemos observar, amén, que este alfarero estaba trabajando en un recipiente, en una vasija, y se encontró, amén, Jeremías con esa situación. Y dice en el versículo 4 que la vasija, que el recipiente que este alfarero hacía, se echó a perder en su mano. Amén, me imagino que se deshizo, amén, en su mano. Dice, y este volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén, me imagino que de esos pedazos, amén, de ese barro que se había derrumbado, me imagino que lo agarró nuevamente y lo comenzó a formar de nuevo. Amén. Y dice su palabra que recién ahí el Señor habló a Jeremías. Lo llevó para que vea esa situación, para que vea cómo ese alfarero trabajaba sobre esa vasija de barro. Y dice en el versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, amén, el Señor le dijo a Jeremías: no podré yo hacer como ustedes, amén, como ese alfarero hace, oh casa de Israel, porque así son ustedes en mi mano como barro. Eso le dijo el Señor, amén. Y le dijo: no podría yo hacer como hace este alfarero, que de ese barro, de eso que se había derrumbado, lo volvió nuevamente a formar, lo volvió a hacer, amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Me llamaba la atención, amén, como lo primero que el Señor le dice a Jeremías es: levántate. Amén, el Señor lo sacó a Jeremías de su comodidad. Le dijo: levántate y vete a casa del alfarero, y yo ahí te haré oír mis palabras. Amén, hoy nosotros estamos en este lugar porque el Señor, amén, permite que estemos. Hoy todos nosotros hemos tomado la decisión de estar en su presencia, y qué hermosa y bendita decisión que hemos tomado de estar en casa del Señor. Amén, estamos en el lugar donde tenemos que estar, estamos en el lugar donde el Señor nos puso, y aquí el Señor nos hablará. ¿Cuántos damos gloria a Dios y a su nombre? Amén, meditaba yo en esta palabra. Amén, es una hermosa palabra. El Señor hablaba en mi vida hace algunos años, amén, a través de esta palabra. Cuando pasé por procesos muy difíciles en mi vida, amén, hay un proceso que yo nunca nombro, amén, que bueno, en estos días el pastor me dijo: vos tenés que dar testimonio de lo que el Señor hizo. Amén, todos conocen, amén, el testimonio de donde el Señor me sacó, cómo el Señor me libertó de la muerte, cómo el Señor obró en mi vida, en mi enfermedad. Pero anterior a eso, amén, yo atravesé un proceso difícil en mi vida, que fue separarme el mismo año que me casé, amén. Ese mismo año
me casé, me separé, ese mismo año me levantaron como diaconisa en este lugar, ese mismo año en el que yo estaba, digamos, haciendo las cosas bien, estaba sirviendo a Dios y vino esa gran prueba a mi vida. Amén. Y el Señor hablaba a través de esta palabra por una pregunta que yo me hacía, una pregunta en ese entonces que era constante a Dios, que ya lo he predicado en más de una oportunidad, que es ¿por qué a mí? Esta pregunta que yo le hacía siempre a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Amén. Y el Señor hablaba a mi vida a través de esta palabra. Amén. Nosotros somos como barro en manos del Señor y Él va moldeando, va cambiando nuestra vida. Amén. Yo primero pasé por la separación. Después de eso, amén, yo no quise atender a la voz de Dios. Yo, digamos que estaba en la iglesia, en la presencia del Señor, amén, pero no recibía nada. Estaba por estar, amén, porque yo me quedé, amén, estancada. Me quedé estancada en ese lugar, no avancé más. Incluso capaz que también he retrocedido unos pasos. Pero en vez de buscar al Señor, yo me hacía esa pregunta constante y se lo hacía a Dios. Lo cuestionaba constantemente. En vez de preguntarle al Señor por qué, cuál era su propósito, yo quedé en el por qué yo, por qué a mí, amén, victimizándome. Y bueno, nada pasó. Después de eso, amén, vino la enfermedad a mi vida también. Y nuevamente yo me cuestionaba y le preguntaba al Señor por qué yo, por qué a mí nuevamente, amén, llorando por los rincones, victimizándome, amén. Pero el Señor habló a mi vida, amén, grandemente, porque algo el Señor quería hacer. Amén. Yo entonces no entendía, amén, porque a veces cuando vienen los procesos a nuestra vida, no es necesario que entendamos nosotros en el momento, quizás lo entenderemos más adelante, quizás no lo entenderemos, hermanos, porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros, sus pensamientos son diferentes, Él obra diferente a como obramos nosotros, Él piensa diferente a como pensamos nosotros, amén. Y yo entonces no lo entendía, pero el Señor algo quería hacer en mi vida, amén, hasta que después el Señor habló a mi vida a través de sus siervos, amén, de que algo el Señor quería hacer en mí, que estaba mal la pregunta que yo hacía, que era ¿por qué? Sino que la pregunta que yo debía hacer al Señor es ¿para qué? ¿Con qué propósito, Señor, tú me pones en este lugar o permites que yo atraviese esta prueba tan grande, amén, que me tocaba atravesar? Primero la separación, después la enfermedad, amén. Y era porque algo el Señor quería hacer y yo no lo veía entonces, pero el Señor hablaba a mi vida, amén, porque el Señor iba moldeando, así como este alfarero, amén, iba moldeando su vasija, vio que en un momento se le echó a perder en su mano, dice, amén, y después volvió y la hizo otra vasija porque le pareció mejor hacerla. Así estaba yo como barro en manos de mi alfarero Dios, amén. Quizás había cosas en mi vida que debía cambiar, quizás había orgullo en mi vida que no debía de estar en una sierva, una hija de Dios. Quizás había en mi vida mal carácter, porque yo puedo reconocerlo, que tenía mal carácter, y el Señor obró mi vida, mi orgullo, mi mal carácter. El Señor fue moldeando mi vida. No era esa vasija que el Señor quería que yo sea, amén, que me estaba formando. Por eso el Señor permitió que yo me derrumbara, que de esos procesos difíciles que me tocó atravesar, amén, el Señor permitió que me cayera, amén, que me derrumbara, porque así me sentía, porque así era entonces, pero el Señor me volvió a levantar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y así quiere hacer el Señor con nuestra vida, mis hermanos. Cuando pasamos por momentos difíciles, por procesos, amén, dolorosos, difíciles, amén, sea cual sea la situación, es porque el Señor algo quiere hacer, amén. Y no debemos preguntarnos nosotros por qué me viene esto a mí, sino debemos preguntarle a Dios cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para con mi vida a través de este proceso, amén. ¿Cuál es el propósito para la prueba? Porque no hay prueba que no sea enviada sin propósito, mis hermanos. Todo lo que nos pasa y nos acontece tiene un propósito de Dios para nuestra vida y un propósito, amén, para bien, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Quisiera compartirles el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Es una palabra que todos sabemos, amén, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todo lo que nos pasa, mis hermanos, es para nuestro bien, es para nuestra edificación, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos cambiar quizás cosas que debamos cambiar. Por eso cuando venga la lucha y la prueba a nuestra vida, debemos examinarnos. Siempre examinémonos primero, como dicen siempre, amén, los pastores en este lugar, porque quizás hay cosas en nuestra vida que no están bien, porque quizás, amén, debemos ser moldeados por el Señor, porque quizás el Señor envía para que nosotros podamos cambiar, mejorar algunas cosas, hermanos, porque el Señor nos
mis hermanos, y quiere lo mejor para nosotros y quiere moldearnos y que seamos buenos siervos suyos. ¿Para qué? Para llevar su palabra. Como decía su sierva que estaba coordinando, primero el Señor quiere formarnos a nosotros. El Señor primero quiere formar nuestra vida. Amén. Debemos mantenernos firmes. Debemos, mis hermanos, seguir a Cristo, hacer su voluntad. Amén. Debemos llevar fruto, como decía su palabra también en estos días. Primero el Señor quiere obrar en nosotros, para así nosotros estar bien espiritualmente y firmes, para poder llevar su palabra allá afuera donde se necesita. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso meditemos, mis hermanos, y cuando vengan tiempos de proceso, porque van a venir, porque lo dice su palabra, amén, debemos confiar en el Señor, aferrarnos a Él, mis hermanos, no mirar a los costados, porque lo único que va a hacer mirar a los costados es estancarnos. Si usted mira para el costado, se estanca, se desvía del camino del Señor, se desvía de su propósito. Por eso meditemos cuando venga la prueba. Muchas veces son permitidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces es el diablo también que se levanta en contra de nosotros, pero el Señor está ahí con nosotros. No lo vemos, pero Él está con nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios y a su nombre? Quisiera compartirles también Salmos, capítulo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son muchas las aflicciones que vamos a tener en este mundo, mis hermanos. No por ser hijo de Dios, amén, significa que no vamos a tener pruebas. No por llegar a ser un siervo o un pastor no vamos a tener luchas, mis hermanos, porque vivimos en este mundo. Lo dice su palabra, muchas son las aflicciones que tendremos, pero también su palabra nos da una salida, porque dice: de todas ellas le librará Jehová. El Señor está a nuestro lado, dispuesto a librarnos de cualquier prueba, de cualquier aflicción que se nos presente, pero depende de nosotros, mis hermanos, el buscar al Señor, en hacer su voluntad. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Meditemos en esta palabra, mis hermanos. Somos como barro en manos del Señor, amén, en manos de nuestro alfarero. Nosotros no somos nada, y sin embargo el Señor nos ama, y sin embargo el Señor nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre. Ya el Señor nos había elegido, amén, así como el profeta. Desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos puso nombre, mis hermanos. Y si estamos en este lugar, como les decía, es porque estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y el Señor, amén, grandes cosas quiere hacer en nuestra vida, grandes cosas el Señor quiere para nosotros, quiere usarnos, quiere levantarnos, amén, quiere llenarnos de Él, pero depende de nosotros, mis hermanos, cómo enfrentemos cada situación, cada aflicción que se nos presenta en nuestra vida. Si lo vamos a hacer llorando por los rincones, estancándonos como me ha pasado a mí, o si estaremos dispuestos, amén, a soportar esa prueba, amén, que es enviada con propósito para nuestro bien. Por eso meditemos en esta palabra, mis hermanos. Cuando vengan los procesos, aférrate a Dios. Cuando vengan los procesos, aférrate al Señor. Búscale aún más, porque aún más debemos buscarle, amén, cuando pasamos por procesos difíciles, porque debemos fortalecernos, debemos mantenernos fuertes en el Señor, amén, y Él nos ayudará. Sin proceso no hay victoria. Por eso es necesario el proceso, el desierto, esos momentos de dolor son necesarios en nuestra vida. Son para nuestro crecimiento espiritual, son para que el Señor pueda obrar en nosotros, para que algo podamos cambiar. El Señor no cambia a las personas, mis hermanos. Y el Señor puede ayudarnos y darnos de su fuerza, pero lo que debemos cambiar somos nosotros. La decisión está en nosotros, está en las personas, el querer cambiar, el querer mejorar. Por eso es importante, como les decía siempre, examinarnos a nosotros mismos. Cuando venga la lucha, ver qué estamos haciendo mal. A lo mejor no estamos buscando al Señor de la manera que Él quiere. A lo mejor hay algo en nuestra vida que está mal delante del Señor. A lo mejor hay cosas que el Señor quiere cambiar en nosotros, pero para bien, para mejorar, para crecimiento, porque el Señor nos ama, mis hermanos. Lo dice su palabra, no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió primero, y por eso hoy estamos en este lugar, porque fuimos llamados, porque somos escogidos y amados, amén, por Dios. ¿Cuándo damos gloria a Dios y a su nombre? Amén, mis hermanos. Meditemos en esta palabra. Yo meditaba en esta palabra, amén. Qué bueno que es el Señor, qué misericordioso que es, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros lo único que debemos hacer es atender a la voz de Dios, así como el profeta, así como Dios le dijo: levántate, vete a casa de ese alfarero y allí yo te hablaré.
te haré oír mis palabras. Amén. Qué importante es atender a la voz del Señor. Qué importante es estar dispuestos. Qué importante es levantarse, amén, y salir de nuestra comodidad para buscar a Dios. Hoy el Señor nos trajo un día bastante frío, un día ventoso. El Señor nos trajo a este lugar, amén. El Señor nos dio las fuerzas y hemos tomado la decisión de estar aquí. Y sé que el Señor nos está hablando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Meditemos en esta palabra, mis hermanos. Somos como barro en manos de nuestro alfarero Dios. Y si Dios permite momentos difíciles, procesos, es para obrar para nuestro bien en nuestra vida, porque nos ama. Amén. Por eso meditemos siempre en su palabra. Aferrémonos al Señor cada día. Yo en esta hora los animo, mis hermanos, a que sigan adelante, que sigamos haciendo la voluntad de Dios, que sigamos cada día creciendo, mejorando. Amén. Debemos vencer toda vergüenza, todo aquello que nos impide servir a Dios. Debemos servirle con gozo, debemos servirle con alegría, porque el Señor se merece todo eso. Debemos alabarle continuamente, agradecer, así como en esta tarde se han levantado mis hermanos para agradecer. Yo me gozaba, amén, de los agradecimientos. Siempre hay algo que agradecer a nuestro Dios, siempre hay un motivo, y qué hermoso es levantarse y decirle al Señor gracias. Gracias porque tú me sostienes, gracias porque tú me ayudas, gracias por la vida, por lo que fuere. Hay muchas cosas que agradecer al Señor, y qué lindo, mis hermanos, es estar hoy delante del Señor, porque el Señor nos ama, el Señor nos está hablando. ¿A cuántos el Señor les está hablando? Amén. Porque hablaba el Señor a mi vida a través de esta palabra. Si bien quizás me está costando un poco porque no tengo mis apuntes, pero sé que el Señor es quien habla a su iglesia, porque habla primeramente a mi vida, porque hablaba a mi vida en estos días, que tenía esta palabra, amén, pero no había podido meditarla como me gusta a mí. Pero el Señor hoy habló de gran manera a mi vida, como nos enseñan los pastores, amén, como decía la sierva. Hoy me he tomado también un momento para poder reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Y sé que el Señor hablaba a mi vida a través de esta palabra. Y recordaba al Señor, amén, lo que un día el Señor hizo con mi vida, cómo el Señor, amén, pudo obrar, y eso que el Señor hizo en mi vida, amén, el Señor nuevamente después me devolvió la vida, la salud, amén, el matrimonio, me devolvió la familia, y cómo no decirle al Señor gracias, amén, y cómo no glorificar, cómo no llevar testimonio, amén. Yo soy un testimonio vivo de lo que el Señor hace, de lo que el Señor puede hacer si le buscamos, si nos aferramos a Él constantemente, continuamente, pase lo que pase, amén. Debemos aferrarnos a Él, aferrarnos a la roca, como dice su palabra, porque si nosotros nos aferramos a la roca que es Cristo Jesús, cuando vengan esos vientos, esas olas, como dice su palabra, amén, esos procesos a nuestra vida, no podrán derribarnos, no podrán derribar nuestra vida, nuestra casa, porque vamos a estar edificados, vamos a estar creciendo y fundados sobre la roca que es Cristo, amén. Por eso es importante aferrarse al Señor, aferremos nuestra vida a Él, mis hermanos, porque Él grandes cosas, como decía, quiere hacer en nuestra vida. Él quiere usarnos, amén, pero depende de nosotros, mis hermanos. Si en esta hora, amén, alguien está pasando por algún momento difícil, medita en tu vida, examínate, pero también pídele al Señor que te ayude y pregúntale para qué, cuál es el propósito para con esta prueba, porque no viene en vano. Las pruebas no vienen en vano, mis hermanos, sino que tienen propósito. Lo decía su palabra, amén, en Romanos 8:28, amén. Muchas cosas, amén, que vienen a nuestra vida van a ayudar a bien, sea bueno, sea malo lo que nos toque pasar, amén, porque no solamente las cosas malas, sino que las cosas buenas también, todo obra y ayuda a bien para aquellos que aman al Señor, y sé que nosotros le amamos. Hoy somos, amén, un grupo de hermanos, un grupo de valientes que hemos llegado, amén, hemos tomado la decisión de estar en su presencia, y aquí el Señor nos ha hablado y nos está hablando, amén, porque así lo dice su palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios y a su nombre? Yo los invito, mis hermanos, que se pongan de pie, amén, que hasta aquí es la palabra del Señor y meditemos en ella, mis hermanos. Nosotros no somos nada, no somos merecedores de nada, amén, somos barro en manos del alfarero Dios. Por eso valoremos lo que el Señor nos ha dado, cuidemos, como decían los siervos, cuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha entregado, mis hermanos. No andemos mirando a los costados, no miremos al mundo, no miremos los problemas, miremos a Dios y aferrémonos cada día más a Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios y a su nombre? Voy a hacer una pequeña oración, mis hermanos, para entregar su mensaje.